El decreto de expulsión de los judíos de España en 1492 fue uno de los acontecimientos más significativos en la historia de la península ibérica y resultó en la diáspora sefardí. Los motivos detrás de esta decisión fueron complejos y multifacéticos, combinando factores políticos, religiosos, económicos y sociales. Unidad religiosa. Isabel y Fernando, conocidos como los Reyes Católicos, veían la unificación religiosa como esencial para la estabilidad de sus reinos. Consideraban la diversidad religiosa no solo como un desafío a la autoridad real, sino también como una amenaza a la paz social y política. El catolicismo no era solo una fe, sino un cimiento de la identidad y gobernabilidad del Estado. Así, la expulsión de los judíos se entendía como un paso necesario para alcanzar la homogeneidad religiosa que los monarcas deseaban. Influencia de la Inquisición. La Inquisición española fue un instrumento clave en el control y supervisión de la ortodoxia religiosa. Bajo la guía de Torquemada, la Inquisición se volvió implacable en su persecución de los judaizantes, aquellos judíos convertidos al cristianismo, pero sospechosos de practicar en secreto su antigua fe. La Inquisición propagó un clima de miedo y sospecha que permeó todas las capas de la sociedad, y Torquemada personalmente presionó a los reyes para que expulsaran a todos los judíos. Presión política y eclesiástica. La decisión de expulsar a los judíos también fue alimentada por la influencia de líderes eclesiásticos poderosos que veían en los judíos una barrera para la realización de una sociedad cristiana pura. Torquemada y otros clérigos utilizaban su influencia en la corte para enfatizar que la presencia de judíos era un obstáculo para la salvación espiritual y la unidad del reino. Motivos económicos. En un contexto de recurrentes crisis económicas, los judíos eran percibidos como controladores de una parte desproporcionada de la riqueza económica, especialmente en el sector de los préstamos. La expulsión ofrecía una solución conveniente para anular deudas grandes con prestamistas judíos y redistribuir sus riquezas, lo cual era atractivo para la corona y para muchos súbditos endeudados. Tensiones sociales. Los judíos a menudo enfrentaban envidia y resentimiento por su éxito en comercio y finanzas, lo cual los convertía en blanco fácil para la hostilidad popular. Esta animosidad era exacerbada por el aislamiento voluntario de las comunidades judías, que mantenían sus propias costumbres y leyes, marcando aún más su diferencia frente a los cristianos. Acusaciones de crímenes rituales. Historias y rumores sobre supuestos crímenes rituales, como el uso de sangre cristiana para rituales judíos, aunque completamente infundados, se difundían rápidamente y alimentaban un clima de histeria y miedo. Estos mitos, reforzados periódicamente por predicadores y la literatura popular, servían para justificar hostilidades y restricciones contra los judíos. Inestabilidad política. La presencia de una minoría religiosa considerable era vista como un factor de riesgo en un periodo de consolidación nacional tras la Reconquista. Los judíos, al no integrarse plenamente al tejido cristiano, eran considerados un elemento potencialmente subversivo que podría alentar conflictos o alianzas con enemigos del exterior. Propaganda antijudía. La literatura y los sermones de la época a menudo presentaban a los judíos de manera negativa, reforzando estereotipos y prejuicios. Esta propaganda ayudaba a deshumanizar a los judíos y presentar su expulsión como algo no solo deseable sino necesario para el bien común. Poder de la Iglesia. La Iglesia, con su considerable influencia en todos los aspectos de la vida en España, promovió activamente la idea de que los judíos eran un obstáculo para la verdadera fe. La expulsión se presentaba como un acto de limpieza espiritual, que beneficiaría tanto a la Iglesia como al Estado. Conversos y sospechas. Los conversos eran constantemente vigilados por su posible falta de sinceridad en la conversión,
lo que llevaba a una atmósfera de paranoia y acusación. La existencia de los conversos mantenía viva la cuestión judía, pues su presencia recordaba la reciente herencia judía y las dudas sobre su lealtad y verdadera fe. Eventos anteriores. La expulsión de los judíos no era un fenómeno aislado en la historia europea. Eventos similares en otros países habían establecido un precedente que mostraba la expulsión como una opción viable, para resolver tensiones internas y consolidar el poder real. Control de la nobleza. Algunos nobles vieron en la expulsión una oportunidad de apoderarse de las propiedades y riquezas de los judíos, eliminando a la vez a competidores en el comercio y otras actividades económicas. Esto reforzó su posición social y económica, consolidando su lealtad hacia la corona. Fines imperialistas. La visión de un imperio global español requería de una base interna fuerte y homogénea. Unificar a España bajo una sola fe era visto como esencial para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades de expansión en el Nuevo Mundo y más allá. Estos factores crearon un entorno donde la expulsión de los judíos se presentaba como una solución a varios problemas percibidos, reflejando la confluencia de intereses religiosos, económicos y políticos en la España del siglo XV.